Muy buenos días, señores estudiantes. Es un placer tenerlos a ustedes en Anapoima, en Barranquilla y en Fiesta Suba. Mi nombre es Fernando Ávila Ladrón de Guevara. Soy ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes. Tengo un posgrado en alta gerencia. Trabajé durante mucho tiempo en CompuClub, empresa que creé hace 25 años, donde aprendíamos a manejar computadores desde cuando llegaron al país en el año 80, 81, 82. Tengo alguna experiencia y me ha tocado la labor de ayudarles a ustedes en este proceso de aprendizaje del curso de gestión de información. Hoy en día soy el vicerrector académico del Politécnico Gran Colombiano. Anteriormente fui el vicerrector de tecnología y desde el año 2006, a raíz de la alianza con Whitney, pasé al área académica y pues tengo la responsabilidad de dirigir y proyectar todo el proceso académico de nuestra universidad, el tema de educación distribuida, modelo que ustedes están viviendo y que espero lo aprovechen al máximo. La labor que vamos a iniciar hoy, pues digamos que tiene algunos elementos que no siempre son los más indispensables y los más importantes para lo que normalmente uno desarrolla. Ustedes tuvieron durante un mes completo un trabajo sobre un material y sobre un curso de gestión de información y creo que los resultados no fueron los mejores. Muchos de ustedes creo que perdieron la materia, pero creo que lo peor o lo que realmente nos debe o debemos enfrentar hoy es que no aprendieron. Yo creo que la nota simplemente debe ser el resultado de un proceso de aprendizaje agradable, donde uno realmente vaya entendiendo cosas y vaya viendo cómo ese tipo de conocimiento que está adquiriendo, pues lo puede aplicar. Por lo tanto, lo que me toca a mí, pues es primero, hacer que ustedes superen, no sé, para muchos ese trauma de haber perdido la materia y de pronto más que el trauma de haber perdido la materia, ese trauma de que no entendieron y que no aprendieron. Algunos correos que me llegaron en estos días, no muchos, quiero comentarles, hubiera esperado mucho más, pero bueno, algunos correos que me llegaron me decían, profesor, no entendí nada. Y bueno, creo que eso no importa. Lo que vamos a hacer en las próximas semanas es que ustedes de verdad encuentren el potencial que tienen en un tema de gestión de información. Por eso mi curso se llama Administración y Gestión de la Información. Es un tema que vengo trabajando desde hace varios años, desde cuando estaba en CompuClub, cuando en el año 95 yo consideraba que era, digamos, un gran experto en el manejo de Excel. En esas épocas, anteriormente en Lotus y Multiplan, muchos de ustedes seguramente ni siquiera las conocieron, porque fueron de las primeras herramientas. Pero en el año 95, cuando yo desarrollaba unos procesos y unos ejemplos y, digamos, unas aplicaciones para mi compañía en ese momento, bastante complejas, yo consideraba que era un experto. Sin embargo, a raíz del posgrado que hice en alta gerencia, donde me encontré con un grupo de amigos o de personas que conocí en ese curso, que normalmente eran gerentes, presidentes de empresa, que tenían una función directiva en cada una de esas organizaciones y que estaban haciendo ese posgrado de alta gerencia, me encontré con que ellos, cuando vimos un curso de sistemas de información dentro del posgrado, recuerdo mucho ese curso porque mis compañeros me dijeron, oiga Fernando, ustedes los ingenieros de sistemas sí son bastante complicados. Fíjate que no entendimos nada de lo que nos dijeron. Y entonces yo dije, hombre, pues yo tampoco entendí mucho, ni supe exactamente cuál era el objetivo de ese curso de manejo de sistemas de información para unos gerentes, donde les contaban y nos transmitían información que al final nunca tuvieron ningún efecto. Y entonces me propuse crear un curso, diseñar un material con
la ayuda de mis compañeros. Les dije, bueno, ¿qué es lo que ustedes necesitan? ¿Qué es lo que ustedes en sus organizaciones, cuando se sientan en su escritorio para tomar decisiones, qué es lo que quisieran tener? Ellos me decían que normalmente siempre se encontraban una gran cantidad de listados de 100, 200 hojas donde supuestamente estaba la información de lo que estaba sucediendo en su organización, pero nunca tenían información para poder tomar decisiones. Siempre tenían que llamar a un tercero para que les desarrollara los gráficos, les desarrollara los informes, les desarrollara unos cuadros que pudieran llevar a las juntas directivas y contarle a sus accionistas qué era lo que estaba sucediendo. Yo, en ese momento, como les decía, suponía que conocía mucho Excel, que era mi herramienta. Y también me puse a pensar lo mismo, oiga, ¿yo por qué tengo que hacer tantas cosas para poder tener informes? Y comencé a investigar qué otras herramientas y qué otros elementos habían dentro de Excel para poder hacer algo mucho más sencillo. Y desde ese momento comencé a desarrollar lo que ustedes hoy en día encuentran en la web, en mi curso, en el curso de gestión de la información que se llama Inteligencia de Negocios, y ahora miramos por qué se llama Inteligencia de Negocios, y he, digamos, avanzado en ese proceso. He encontrado en muchos cursos que he dictado para muchas empresas, para muchas personas, a nivel individual, a nivel de empresa, a nivel de grupo, a nivel de diplomado, a nivel de especialización, a nivel de maestría, y con gran entusiasmo he encontrado que para muchas de esas personas lo que nosotros hemos podido aprender en esos procesos les ha servido en su futuro. Lograron cambiar su forma de pensar y lograron cambiar su forma de entender el manejo de la información. Entonces, con base en esa experiencia, espero poder lograr con ustedes lo que les decía al principio. Primero, que superen el trauma que tuvieron por el proceso que tuvieron durante el último mes. Pero más que eso, que nos olvidemos de eso y de verdad definamos un camino para que ustedes puedan aprender a manejar la información, aprendan a pensar de una manera organizada y podamos sacarle el máximo provecho. Entonces, mi labor y mi compromiso en los próximos 3, 4 semanas es que ustedes logren hacer este proceso de la mejor manera. Vamos fundamentalmente a tener los siguientes objetivos. En algunos correos que les envié, les dije que era importante que en el curso de gestión de la información, en la página web, en Inteligencia de Negocio, que más adelante les voy a dar una guía de cómo llegar a él para que aquellos que no han podido entrar puedan hacerlo y lo puedan disfrutar. Hay un elemento que necesito que conozcan, que repasen, revisen y sepan cómo es y para qué sirve. Y son los conceptos para lo que es la estructuración de la información. Son unos conceptos muy simples, son unos conceptos que a veces son obvios, pero que a medida que ustedes avancen en el proceso van a ver la importancia de lo que significa estos conceptos para que realmente puedan desarrollar el tema y la habilidad y la capacidad y la competencia de manejar la información. Quiero hacerles énfasis que el curso no es un curso de Excel. Es decir, no me interesa que sean expertos en Excel. Seguramente a medida que vaya pasando el tiempo se van a volver expertos en Excel. Pero el curso no es de Excel. Yo no les voy a enseñar, ni van a aprender, ni van a desarrollar una serie de habilidades para poder recorrer los menús de Excel y para poder ejecutar fórmulas y cosas muy complejas y menos programación. Ustedes van a aprender a ver cómo es que se maneja la información y a través de trabajo propio y a través de trabajo individual en cada uno de los ejercicios, ustedes van a tener la capacidad de ir desarrollando las herramientas que trae Excel. Pero va a ser un poco al revés. O sea, a medida que ustedes vayan necesitando, tienen que ir encontrando con qué herramientas
nos encontramos en Excel para poder desarrollar eso. Entonces, para poder lograr eso, necesito que ustedes aprendan, conozcan, estudien, identifiquen unos conceptos que hay en el curso para la estructuración de la información. Es básicamente unos conceptos de lo que son las bases de datos. Con el manejo de la información, nosotros básicamente lo que vamos a hacer es cómo teniendo información disponible, ¿sí? En muchos casos la información puede estar disponible a través de sistemas transaccionales que tienen las empresas y que nos producen las bases de datos. Muchas veces las vamos a tener que generar nosotros mismos, muchas veces las vamos a encontrar en la misma web, pero lo importante es que la información tenemos primero que identificarla, dónde la tenemos, si no la tenemos, cómo la creamos, cómo la generamos y luego cómo con esa información puedo pasar a tomar decisiones. Fíjense que por eso es que es importante la primera parte, esos conceptos, porque lo que necesito es que ustedes desarrollen una capacidad de estructurar la información, de entender cómo es que se estructura la información, para que después sí podamos entrar a aplicar herramientas y opciones que tiene Excel para que me den cuadros que me permitan tomar decisiones. Un tema fundamental es que la manera más fácil, o yo diría que la manera real de poder involucrarse en este tema es hacer un manejo de datos personales. No quiere decir que sean datos de mi persona, no, que sean datos que yo utilizo a diario y problemas que yo tengo a diario para ver cómo resuelvo esos problemas que tengo a diario y cómo aplico lo que nosotros vamos a ir aprendiendo y de esa manera realmente uno logra encontrar el proceso importante para eso. Entonces, si nosotros tenemos claro el tema del manejo de la información, si tenemos claro cómo es que se estructura la información, lo podemos aplicar a las labores diarias, ¿sí? Podemos utilizar nuestros ejemplos, nuestros ejercicios, nuestros trabajos diarios para poder aplicar eso. Y esa es la mejor forma, porque ahí es donde uno va entendiendo. Cuando uno le explican ciertos temas sobre unas cosas que a veces se vuelven abstractas, que se vuelven un poco extrañas, pues la mejor manera es cuando yo tengo mi propia necesidad y mi propio ejemplo y mi propio problema y lo resuelvo, pues automáticamente voy a aprender mucho más fácil. Obviamente ustedes encontrarán en la página y en el curso una serie de ejemplos y una serie de ejercicios que les van a ayudar a hacer ese proceso de aprendizaje. Ejemplos que a veces no dicen mucho para ustedes, pero ahí básicamente partir de algo donde ustedes puedan identificar esas necesidades. Vamos a hacer una práctica y vamos a hacer un manejo de lo que es Excel. Y aquí es básicamente un trabajo que vamos a desarrollar con ustedes al final del curso, los días 12, 13 y 15, más adelante al final les doy las fechas exactas, donde realmente si ustedes han desarrollado ese proceso, vamos a trabajar durante 4 horas, por un lado, una guía mía, para que vean cómo se aplican las cosas que están en esa página web, cómo se llevan a la realidad en ese punto. Pero más que todo, el desarrollo de un problema propio de ustedes, ¿sí? Es decir, vamos a ver que aquellas personas que tienen problemas específicos en su labor diaria, que tienen necesidades específicas de resolver problemas de información, que desarrollen sobre esos problemas el trabajo final. Y en esas 4 horas finales que vamos a trabajar, pues aspiro a ayudarles a que concreten un trabajo que les sirva como punta de lanza para el proceso que va a seguir, porque este proceso aquí simplemente es un inicio. Ustedes durante los próximos N años de su vida seguramente van a tener que desarrollar muchas aplicaciones, muchas herramientas, muchos conocimientos, pero eso no hay que desesperarse, eso es un proceso que normalmente se va dando y que a medida que vamos avanzando pues vamos aprendiendo más y vamos aprendiendo también a encontrar el potencial que tiene Excel y cómo se busca ese potencial, pero no tiene uno que desesperarse y esperar que en un mes
se aprende absolutamente todas esas cosas. Además, en este proceso de aprendizaje no hay que saber nada de memoria. Hay que tener es una capacidad muy amplia de saber qué es lo que puedo hacer, y una vez que sepa cómo hacerlo, a medida que voy involucrándome en esa herramienta, pues voy encontrando todos los elementos que son necesarios para solucionar ese problema. Bien, ¿qué temas vamos a desarrollar en el curso? Vamos a tener una parte teórica, ¿sí? Digamos teórica entre comillas. Digo teórica porque va a ser un punto donde ustedes van a tener que leer sobre unos conceptos de bases de datos. Conceptos muy simples, lo más simple posibles, que son qué son los componentes, ¿sí? O sea, qué compone una base de datos, qué elementos son los que componen esa base de datos, qué tipos de bases de datos existen. Van a ver unos ejemplos que ustedes tienen en la página y que son importantes. Son importantes ¿por qué? Porque básicamente muestran un poco cómo desarrollo en Excel o cómo veo en Excel una base de datos, ¿sí? Cómo logro identificar una base de datos en Excel y cómo logro estructurarla en Excel. Cuando ustedes, y seguramente muchos de ustedes han oído hablar de bases de datos o de manejadores de bases de datos muy sofisticados como SQL, como Oracle, como Informes, como el mismo Access, pues sí, esos son manejadores de bases de datos y más adelante seguramente ustedes tendrán que tener acceso a bases de datos que están en ese tipo de herramientas. Pero lo que me interesa aquí es que también en Excel podemos tener bases de datos y también podemos tener la misma estructura y el mismo poder de un manejador de bases de datos. Entonces ustedes van a encontrar en la página unos ejemplos de bases de datos y sobre todo van a encontrar unos ejemplos de, llamémoslo así, tablas o libros o archivos que no son bases de datos. De personas que le dicen a uno, aquí le mando la base de datos, y cuando uno va a ver, eso no es una base de datos. Entonces ustedes encontraron unos ejemplos ahí muy claros, además son tan claros y tan reales que son el resultado de algunos cursos que yo dicté y que las personas me decían, Fernando, aquí nosotros manejamos esta base de datos en la oficina, y aquí está mi base de datos, y aparecía y encontramos que no era una base de datos. La primera que ustedes van a encontrar corresponde a una empresa muy grande de nuestro país, y lo manejaban básicamente como si fuera la gran base de datos para poder tomar decisiones de los pacientes que manejaban en esa empresa, y si eran hombres, si eran mujeres, si eran casados, bueno, etcétera, etcétera, y van a ver ustedes cómo la manejaban y cómo la deberían haber manejado. Entonces, si ustedes entran a esos ejemplos, los miran, los analizan, los estudian, van a ver que ahí hay unos elementos que les van a ayudar para poder entender lo que significa el concepto de las bases de datos. Y también hay unas bases de datos que están mal diseñadas, que también corresponden a empresas reales, de ejemplos y de trabajos que he desarrollado durante todo este tiempo y que me he encontrado con que son bases de datos diseñadas por ingenieros y que están mal diseñadas y que toca entrar a cambiar y a estructurar. Entonces, esa parte que ustedes van a tener de aprendizaje, pues es bien interesante. Van a encontrar tanto material escrito, en el caso de los componentes de la base de datos van a tener material escrito que corresponde al libro que yo he escrito. Van a encontrar también unos objetos virtuales y van a encontrar también ejemplos correspondientes a esta parte. Bien, la parte práctica, que también la van a hacer ustedes, van a ser fundamentalmente dos temas. ¿Qué acciones tengo y qué operaciones puedo hacer sobre una base de datos? Acciones que son muy sencillas, muy importantes y que le dan a uno ya manejo sobre una base de datos. Por ejemplo, cómo la ordeno, cómo la filtro, cómo produzco subtotales, cómo encuentro información en una base de datos. Eso es una que seguramente muchos de ustedes han trabajado, han desarrollado, pero ya cuando uno tiene estructurada la información, encuentra que ahí hay un poder muy grande. Luego, el tema de tablas dinámicas, ¿sí? ¿Cómo manejo yo la información aplicando tablas dinámicas? Y yo creo que aquí, espero les cambie la vida a ustedes. Yo tengo una anécdota, y es que alguna vez en un curso dije que yo era uno antes de las tablas dinámicas y otro después de las tablas dinámicas.
El día que yo conocí, encontré esta herramienta, de verdad me cambió la vida. Y hoy le doy gracias, no sé a quién, de haber encontrado las tablas dinámicas, porque realmente me cambiaron la forma de pensar, la forma de trabajar la información y la forma de sacarle provecho a esa información. Pegado a las tablas dinámicas están los gráficos dinámicos, ¿sí? Que realmente es lo mismo, es simplemente cómo grafico, cómo veo de una manera un poco más agradable la misma información que estoy viendo en una tabla dinámica. Adicionalmente, hay otros temas que no me preocupa si alcanzamos o no alcanzamos a desarrollarlos. Son temas como el tema de macros, ¿sí? Como el tema de fuentes externas de datos, como conexión con otras herramientas, ¿sí? Como acciones especiales en Excel, que también están desarrolladas en el curso y que les van a servir. Pero para llegar allá, más adelante, cuando hayamos superado, digamos, la primera parte, ustedes seguramente tendrán eso. Si en el curso no alcanzamos a avanzar, ustedes tendrán la posibilidad de seguir inscritos al curso y podrán seguir participando en los foros, que es un tema que para mí es muy importante que podamos desarrollar. Entonces, como verán, no son muchos temas, pero son temas que requieren de la participación directa de ustedes. No de aprenderse nada de memoria, sino de que ustedes desarrollen unos conceptos, desarrollen una estructura y luego utilicemos herramientas para poder sacarle el jugo a eso. Bien, ¿cuál es la ruta a seguir para que ustedes puedan avanzar? Más al final, después de una actividad que vamos a tener, veremos un poco más en detalle, pero lo importante es que lo primero que tienen que hacer es estudiar los conceptos básicos de las bases de datos con el material escrito y con los objetos virtuales que tienen ahí. ¿Sí? O sea, tienen un material, estudien qué es un campo, qué es un registro, qué es una base de datos, cómo funciona, qué son los tipos de bases de datos. Ahí ustedes tienen elementos tanto escritos, o sea, los impresos como si fuera un libro, es material del libro mío, y también tiene unos objetos virtuales que hice hace un tiempo y que les puede ayudar. Es un material, un objeto, hay dos tipos de objetos, uno en el cual ustedes tienen diapositivas y tienen mi voz, donde estoy explicando cada uno de esos temas, y hay otro, sobre todo en el de tablas dinámicas, donde se utiliza una herramienta con la cual ustedes van a ver la acción directa que yo hacía sobre el computador. Eso les va a permitir a ustedes ver qué hay que hacer y después lo pueden hacer ustedes directamente en el ejercicio que ustedes tengan. Es muy importante que revisen los archivos. Con ejemplo, lo que les decía ahora, vale la pena porque realmente es un tema fundamental. Lean el material sobre las acciones y revisen esos objetos. Trabajen las acciones sobre la base de datos, sobre el archivo de ejemplo. ¿Sí? Aquí les estoy dando un poco la guía para que ustedes la tengan y la puedan continuar para que, digamos, puedan avanzar en ese tema. Lean el material que hay sobre tablas dinámicas y luego practiquen utilizando los objetos virtuales, lo que les estaba diciendo. Es una ruta simple, conceptos básicos, acciones de la tabla. Conceptos básicos, archivos, acciones sobre la base de datos, tablas dinámicas, y todo básicamente les va a permitir tener un conocimiento inicial, un avance, pero lo más importante que vamos a tener es que aprovechar lo que les estoy mostrando aquí. Primero que todo, cada tema de esos tiene un foro para resolver dudas. Entren a ese foro y participemos todos, preguntemos, yo les respondo. Si tienen alguna solución, la ponemos en ese foro. Y ese va a ser un foro continuo que voy a tratar de mantener durante mucho tiempo. ¿Bien? Luego vamos a trabajar, lo que les decía, una práctica dirigida en presencial. Voy a ir el 12 a Anapoima, el 12 de diciembre a Anapoima. Voy a estar el 13 de diciembre en Fiesta Suba y voy a estar el 15 de diciembre en Barranquilla. Allá nos podremos durante 4 horas sentar a practicar directamente sobre computadores para que ustedes puedan, digamos, concretar lo que han aprendido durante estas 3 semanas. El trabajo individual, que va a ser fundamental, ese trabajo aspiro a que lo vayamos armando de aquí a las 3 semanas y que en la clase final, en la práctica presencial, lo puedan ustedes completar, porque ahí va a ser realmente
el elemento para poder trabajar. La nota, pues como les decía al principio, la verdad lo que me interesa es que aprendan, lo que me interesa es que se aprendan a utilizar esta herramienta, y va a tener básicamente un 40% de participación que iré revisando con ustedes a medida que vayamos avanzando en el tema, quienes están realmente trabajando, interesados en el tema, y un 60% sobre el trabajo final, que básicamente es revisión del trabajo que ustedes hacen y que cumpla para ustedes y que tenga un efecto positivo. ¿Bien? Bueno, yo recibí de todos ustedes un cuestionario. El cuestionario, como se los dije, básicamente lo que buscaba era tener una idea de en qué puntos tenían ustedes dudas, cuáles podían manejar bien, para que ustedes también tengan personalmente cada uno como la idea de en qué nivel están ubicados. En el caso de Barranquilla, ahí creo que una persona que creo que me va a poder ayudar mucho. No sé si va a tomar la clase, seguramente él pasó la materia, y si la está tomando esta ayuda y digamos, las clases que vamos a ver ahora, pues me gustaría mucho que me ayudara con los compañeros de Barranquilla para ayudarles, porque él, según eso, según lo que me contestó, tiene el 100% de conocimiento, ¿sí? Entonces, ojalá me pueda ayudar. La verdad es que en Excel y en el manejo de información, pues llegar al 100%, digamos que no es tan fácil. Yo personalmente, que creo que he avanzado un poco en el tema, digamos que estaré por ahí. Si me preguntan cuánto conoce usted de Excel, yo puedo estar por ahí en un 60 o 70%, porque realmente es mucho el poder que uno tiene ahí. Bien, vamos ahora a hacer una actividad. Yo creo que, y parte de lo que me interesa hoy, es que ustedes, como les decía al principio, rompan esa dificultad que tuvieron con esta materia. Porque es que el problema no es de materia, ni de clase, ni de curso, ni de nota. El problema es de lo que ustedes y de la actitud que ustedes tomen frente a este tema. Por eso he preparado para hoy tres invitados que básicamente buscan cubrir las diferentes perspectivas que hay, o las diferentes formas de ver la información desde diferentes ángulos. La primera persona que está invitada es un empresario, es un gerente de empresa que tiene su propia empresa, ha desarrollado una gran cantidad de actividades, y pues su objetivo en la vida es lograr que su empresa salga adelante, y él ha sido una de las personas que, digamos, ha encontrado el potencial que hay en el manejo de la información. Él es Jaime Fernando Rodríguez. Jaime es el gerente de Admicro. ¿Qué, Jaime? Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Jaime, como les decía, es gerente, él es ingeniero industrial, pero básicamente su trabajo hoy en día es el ser dueño de una empresa y gerente de una empresa. Y entonces me interesa mucho oír por parte de él la experiencia que tiene con el manejo de la información, y poder entrar un poco a que les transmita a ustedes la importancia que hay con este tema. La segunda persona invitada es una recién egresada de la carrera Ciencias Políticas, una estudiante que ya se graduó, pero que, digamos, tiene el mismo rol de todos ustedes, porque acaba de graduarse en ese tema. Desarrolló una tesis sobre el tema de violencia y conflicto armado en el Magdalena Medio. Y para ella, ¿por qué la traigo a ella? Primero, porque es una estudiante de una carrera de ciencias sociales. Esto básicamente para que veamos que el manejo de información no es exclusivo de temas administrativos y de temas de ingeniería, ¿sí? Sino una carrera como ciencias sociales, ciencia política. Vamos a ver desde la experiencia de ella cómo le ha servido el manejo de la información. Adicionalmente a eso, ella tiene una característica interesante, y es que ella tomó el curso mío hace unos tal vez 4 años, y la verdad que no aprendió nada hace 4 años. ¿Cierto, Andrea? ¿Qué va, Andrea?
o digamos que le pareció muy bonito, pero no entendió para qué le podía servir. Más adelante, y ya estando en su carrera, terminando su carrera y haciendo su tesis, fundamentalmente, y en algunas labores de trabajo, encontró el poder del manejo de la información. Por eso quiero que ella también les cuente a ustedes la experiencia desde un punto de vista de persona muy cercana a ustedes. Y en tercer lugar, tengo al ingeniero Carlos Arias. Tío Carlos. Carlos es el experto. Es el experto. Él es profesor también. Ha sido profesor de este tema. Con él hemos trabajado en muchos casos. Y lo traje porque también me interesa ver desde el punto de vista de un profesor y de un experto lo que significa el manejo de la información. Adicionalmente, Carlos también ha resuelto problemas de nivel gerencial y de nivel empresarial, es decir, él adicionalmente a dictar clases, a ser ingeniero, él actualmente trabaja con nosotros aquí en la universidad, pero él también ha sido consultor de muchas empresas y ha aplicado todas estas herramientas para solucionarles problemas a la empresa. Entonces, vamos a trabajar sobre una discusión o sobre comentarios con ellos para que ustedes vean que realmente tenemos un gran poder en el manejo de las herramientas y que no sea que salga de su profesor, ¿sí?, sino que salga de las personas que han trabajado con este tema y que de ellas mismas nos cuenten por qué es importante y cómo lo ven ellos, para que realmente ustedes encuentren el potencial que hay aquí. Entonces, si quieren, podemos empezar con que cada uno haga una rápida presentación y cuente fundamentalmente en qué actividad específica ha aplicado el manejo de la información y el porqué de esta parte. ¿Sí? Comencemos con Andrea, que es la persona más cercana a ustedes porque es estudiante, acaba de ser estudiante como ustedes, y pues entonces me gustaría mucho que Andrea nos contara cómo ha sido para ella este proceso y en qué ha encontrado aplicación del manejo de estas herramientas. ¿Qué, Andrea? Hola, bueno, buenos días. Bueno, como les contaba Fernando, yo soy estudiante, pues estudié ciencia política, y digamos que la herramienta de Excel siempre había sido como un tema que todo el mundo dice que es súper importante y que le puede ayudar a uno a resolver algunas dudas, pero yo nunca había logrado como encontrar, digamos, de manera práctica cuál era realmente el uso que le podía dar a esa herramienta. Entonces, bueno, tomé el curso que les cuenta Fernando, no entendí nada porque realmente era era un curso, digamos, básico, pero para mí era muy abstracto porque la estructura, digamos, mental de un científico social como para abordar estas herramientas le cuesta un poco más de trabajo. Después de un tiempo salió como una posibilidad en la universidad de trabajar con un profesor en bases de datos y yo me metí. Y fue pues principalmente como manejo de la información, categorizar temas de violencia y creo que lo más importante fue entender pues el tema, lo que les estaba diciendo del tema de las bases de datos, entender cómo estructurar las bases de datos, entender qué poder tiene eso y que una base de datos, digamos, es diferente a una tabla de resultados, que es un poco como uno siempre se enfrenta a Excel, pensando que la manera de categorizar la información y clasificarla es en una tablita de resultados, y eso lo hace a uno perder, digamos, mucho poder de ese manejo. Entonces un poco fue como mi primera experiencia. Ok, gracias, Andrea. Ahora, desde el punto de vista empresarial, Jaime, y como gerente de tu empresa, ¿tú qué le podrías decir a los estudiantes? O sea, ¿cómo encuentras, cómo ves o en qué te ha servido, digamos, el manejo de la información y la gestión que se puede hacer sobre la información? Claro que sí, Fernando. Buenos días. En mi empresa siempre he tenido que tomar decisiones y estas decisiones a veces no tenía yo los elementos suficientes para poder tomarlos. En nuestra empresa teníamos datos, teníamos las facturas decían a quién les habíamos vendido, cuánto habíamos vendido, se descargaban nuestros inventarios
pero no teníamos realmente información y elementos cómo decidir. Estos datos a través de Excel se empezaron a ordenar y me empezó a dar una serie de informes con los cuales yo sí podía decidir. Yo sabía en qué nivel se encontraban mis inventarios, cuánto le había vendido a cada uno de los clientes, cuánto me debía a cada uno de los clientes. En ese momento yo podía tomar decisiones de cobrarle o de no cobrarle, o de encargar más o de comprar más, que antes no lo podía hacer. Antes trabajábamos con datos, después empezamos a trabajar con información a través de tablas dinámicas y a través de Excel. Esa ha sido nuestra experiencia, Fernando. Gracias, Jaime. Carlos, tú, desde el punto de vista de profesor, ¿cómo o qué les dirías a los estudiantes de este curso con respecto a lo que hemos venido conversando y lo que estaba yo planteándoles a ellos? Bien. Lo primero es tener tranquilidad. Es decir, yo creo que en la experiencia que tengo dictando estos cursos, el mayor afán es pensar que todo todo en una clase se va a aprender, o que todo tiene que ser muy sencillo, y si no es sencillo yo no lo puedo hacer. Hay que hacer un proceso, el proceso que Fernanda mencionaba al comienzo, de entender unos conceptos básicos sobre la información, dónde está la información, cómo la puedo recolectar, cómo puedo validar que esa información si está correcta o no, y de ahí en adelante ir en un proceso de necesidades de la información, acerca de la información. Cuando nosotros dictamos a estudiantes este tipo de cursos, ellos con su experiencia laboral van entendiendo cómo esas herramientas son potentes y cómo esas herramientas empiezan a solucionar problemas sin entrar a invertir mucho dinero. Cuando se lo dictamos a gerentes este curso, también empiezan a entender que muchas veces han invertido millones de pesos en información, en sistemas de información, en grandes bases de datos, pero nunca tienen los datos que sí necesitan para tomar decisiones, como decía Jaime Fernando hace un momento. Entonces, lo primero que yo les aconsejaría es, uno, tranquilidad total, en el que no van a aprender de un momento a otro todas las situaciones. Dos, seguir los procesos de conceptos, y poco a poco en la aplicación de herramientas vamos a llegar a esa fase donde nosotros vamos a poder tomar decisiones con la información que encontramos en nuestras organizaciones. Bueno, Andrea, ¿por qué no les cuentas a los estudiantes, digamos, el proceso que has seguido durante el tiempo que requeriste para manejar la información? Y me gustaría mucho que les contaras exactamente lo importante que ha sido en tu proceso de aprendizaje trabajar sobre un problema propio. Sí, pues como les contaba, digamos que el hecho de uno entender que es algo que tiene que ver con su carrera, con su trabajo, con su vida diaria, y poder utilizar Excel como una herramienta que le facilite, digamos, el manejo de esa información, me ayudó mucho. Entonces, un poco al principio sí, no fue una experiencia muy, digamos, fue un poco traumática inicialmente, porque yo entré a manejar Excel sin tener ni idea. Y digamos, todo el tiempo era como aprendiendo cosas, pero lo chévere de eso es ir aprendiendo uno, haciendo las cosas que tienen que ver con su carrera o con su trabajo. Entonces, por eso cuando les estaban recomendando, primero tranquilidad, que es lo más importante, porque uno siempre quiere como aprender todo y siempre sí hay como cierto interés de... Yo veía, digamos, a Carlos, que tuve la oportunidad de que me diera clases, y a Fernando también, y como que uno ya ve que la persona tiene mucho conocimiento de las fórmulas, las macros, y una cantidad de cosas que uno al principio dice, no, para saber todo eso me lo tengo que aprender de memoria, es súper complicado. Digamos que uno también de científico social lo ve, eso es como de ingenieros que tienen una manera de pensar que pueden hacer eso y uno no, pero realmente lo que me generó, digamos, como confianza en el tema fue empezar a utilizar simplemente bases de datos, y entonces empezar a clasificar la información que yo necesitaba, y de esa forma me fui dando cuenta que es, digamos, no es fácil, es un proceso, es lento. Hubo momentos en que me desesperaban, que no entendían, que se me borró la información, en que pues como que muchas experiencias de pronto que sí son parte del proceso de aprendizaje en todas las cosas, y después finalmente fui aprendiendo como
como cuando uno le dicen los ingenieros que siempre dicen, mire, usted le doy la información básica y usted cacharree. Y para uno ese cacharrear es como, pues uno no tiene ni idea, pero realmente sí es así, sí es dándole todo el tiempo con información que uno necesita, pues como con problemas que uno ve muy cotidianos. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo me he dado cuenta, digamos que como el tema que a mí me interesa es el tema de violencia. Entonces, muchos indicadores de violencia. Y uno siempre como le enseñan que, digamos, hay unas herramientas sofisticadísimas con las que puede utilizar, digamos, pues que puede utilizar para que le ayude, y uno no lo sabía utilizar. Entonces Excel simplemente me dio como herramientas para ir manejando esa información, volviéndola algo como muy básico, muy práctico, y fui aprendiendo poco a poco como naturalmente todas esas herramientas adicionales. O sea, una vez uno aprende las bases de datos, después pues ve las tablas dinámicas que se le cambian la vida completamente, y después pues la fórmula, la macro, pues como las herramientas chiquitas las vas como adquiriendo con todo el proceso, pero es un proceso lento, pero digamos que es muy fructífero a mi manera de verlo. Ok. Carlos, con base en lo que dice Andrea, ¿tú cómo lo relacionas con los estudiantes que tú has tenido? ¿Qué ha pasado con estudiantes tuyos de la universidad? No de posgrado, no de empresas, sino con estudiantes tuyos dentro de la misma universidad. ¿Qué has vivido o qué experiencias nos podrías contar con respecto al resultado con esos estudiantes de pregrado? Bien. El mismo proceso. O sea, básicamente al comienzo hay un temor por aprenderlo todo en un minuto, aprenderlo todo en una sola clase, pero cuando nos enfocamos en un ejercicio particular, en una necesidad del estudiante que traiga de su trabajo, que tenga en su vida personal, y vamos desarrollando el tema poco a poco, se da cuenta el estudiante que es un proceso lento, pero como decía Andrea, es un proceso donde todo va a caer como una cascada. Es decir, no hay que preocuparse si no conozco la fórmula, no hay que preocuparse si no conozco los pasos, el paso a paso de hacer cada cosa. No, de pronto lo que hay que preocuparse o lo que hay que pensar es qué necesito de la información. Y ese es el primer concepto. O sea, lo primero que yo tengo que saber es qué es la información, cómo está organizada, y los estudiantes entrando en ese proceso van a determinar, ahora qué puedo hacer con esa información. Cuando ellos empiezan a determinar, oye, a mí me gustaría saber cómo son los pagos de mi empresa, o tengo una base de datos de los CIVs de mi casa y quiero saber qué cantantes tengo en esa colección. Entonces, cuando empezamos a hacernos esas preguntas, todo viene ya más fácil, es más sencillo. Entonces, el proceso con los estudiantes que yo he tenido en mis cursos es que primero identifiquen claramente los conceptos básicos y después las necesidades que tienen sobre la información. Y eso facilita muchísimo todo el proceso de aprendizaje. Okay. Bueno, Jaime, a mí me gustaría que les contaras a los estudiantes la experiencia porque cuando nosotros nos conocimos, fue básicamente incluso por una cuestión interesante que tú encontraste el libro mío en una librería. Tú habías desarrollado o has desarrollado una herramienta que es un administrador de información o un registrador de información para las compañías, y encontrabas que en ese desarrollo que habías hecho ya tenías el concepto de inteligencia de negocio. Cuando tú encontraste mi libro, nos conocimos y desarrollamos unas aplicaciones interesantes. ¿Por qué no les cuentas un poco esa experiencia, digamos, de lo que tú veías y cómo veías el tema de información con respecto a lo que es inteligencia de negocio para llegar a lo que hemos llegado, digamos, en el desarrollo de algunas aplicaciones ya un poco más sofisticadas? Claro, Fernando. Cuando yo encontré el libro, dije, esta persona me da el resultado final de lo que nosotros habíamos desarrollado, que era una herramienta de registrar operaciones diarias. Podíamos registrar facturas, compras, pagos, etcétera, etcétera. Pero seguían siendo datos. No nos daban la información total e integral de lo que estaba pasando. Cuando te conocí, tú tenías todo el sistema de análisis para volver esos datos información. Entonces, daba un listado de las ventas que había tenido por cliente, por producto, lo que se había comprado, qué personas cuánto nos debían, quién nos había pagado. Evolucionaba y nos daba herramientas para tomar decisiones
acertadas y ciertas. Esto permitió que mi empresa, pues lógicamente, se organizara, pudiéramos controlar, porque podíamos controlar totalmente los inventarios, las ventas y las deudas, y pudiéramos ya manejar la empresa, ¿sí? Por ejemplo, manejar quiere decir que ya un exceso de inventario que teníamos, podíamos tomar decisiones de decir, o bájele el precio, o regálelo, o cámbielo, haga algo. Antes no, antes tendríamos que ir a contar y nos dábamos cuenta muy tarde de las decisiones que teníamos que tomar. Esto facilitó la vida y mejoró la rentabilidad de nuestra empresa y también mejoró la tranquilidad que teníamos nosotros como empresarios porque teníamos tiempo para dedicárselo a otras labores. Esta fue la experiencia final, Fernando. Ok, gracias, Jaime. Carlos, con base un poquito en lo que plantea Jaime, ¿por qué no les explicas a los estudiantes cuál es el proceso, digamos, de la inteligencia de negocios? O sea, ¿qué significa o qué diferencias hay entre lo que es registrar, entre lo que es hacer una transacción y lo que es realmente ya el punto de inteligencia de negocios? Un punto importante en la inteligencia de negocios es llevar cómo la organización o la información que se está analizando se puede convertir en una herramienta importante para tomar decisiones, como lo decía Jaime. Entonces hay que empezar por un punto inicial básico, que es la recolección de datos. Yo tengo que tener unos datos, porque sin datos no puedo hacer ese análisis. Esos datos tienen que estar validados, tienen que tener una consistencia, es decir, un ejemplo, yo no puedo decir que en la ciudad mi ciudad donde yo vendo mis productos es Bogotá, en una parte, pero después está BTA. No, tiene que ser Bogotá en todo lado, o si no vamos a tener unos análisis diferentes. Después lo que tenemos que hacer es encontrar un medio de almacenamiento idóneo para que esos datos sigan consistentes y con seguridad para el análisis. Hecho el análisis, pasaríamos a una fase de visualizar esos datos de acuerdo a la información o de acuerdo como yo quiera ver la información. Aquí es importante dos cosas. Un sistema, cualquier sistema que uno pueda ir a comprar en las empresas que distribuyen software, puede sacarte los reportes normales. Yo puedo sacar el reporte de los clientes, puedo sacar los reportes de los clientes por ciudad inclusive, por decir un ejemplo. Pero eso no es inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios consiste en determinar una serie de reportes que permitan a la organización tomar decisiones y alertar sobre elementos que están pasando en la organización. Por eso es importante que en la organización siempre exista un plan estratégico. Ejemplo, yo tengo que vender en marzo 100 millones de pesos, pero la información que yo tengo registrada me dice a mí que solo he vendido 50 millones de pesos. Entonces yo debo contar con unos visualizadores o con un portal donde me estén diciendo a mí, mire, atención, la información que usted tiene registrada en este sitio me está diciendo a mí que está por debajo de la meta que usted planeó. Y eso permite que yo tome decisiones a tiempo, como decía Jaime Fernández. O sea, las decisiones no se pueden tomar el 31 de marzo cuando estoy cerrando el trimestre, sino la debo tomar a medida que está transcurriendo el semestre. Entonces tengo que revisar si mis vendedores son los idóneos, si mis vendedores tienen la capacitación adecuada, si los productos son adecuados, si el plan de mercadeo está funcionando, y eso es lo que nos da la inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios nos permite a nosotros generar unas alertas que el sistema nos va a ir informando para la toma de decisiones. Básicamente. Bueno, fíjense que hay un tema muy importante de lo que estamos hablando. Lo fundamental en todo el proceso, cuando uno va a manejar información, es tener los datos. Pero los datos se encuentran de diferentes formas. Y eso es algo que ustedes también tienen que identificar claramente. O sea, ¿dónde está la información que yo voy a manejar? Carlos decía, por ejemplo, que en muchos casos puede ser programas que se venden en el mercado para, por ejemplo, manejar la información de una empresa. Pero hay veces que yo como empleado o como trabajador no tengo el sistema de información, el sistema transaccional que me registre esa información. Entonces ahí tengo que empezar a ver con las herramientas que tengo, cómo hago para poder capturar esa información. Ahí es donde está la clave. Por eso le pregunto a Andrea, ella realmente no ha trabajado en una empresa
donde haya contabilidad, inventarios, cosas de ese estilo. Ella estaba estudiando, trabajó con un profesor que estaban haciendo un proyecto de investigación y tuvo que acceder a información que me gustaría que les contaras a los estudiantes dónde fue que encontraste esa información y cómo la encontraste y qué tuviste que hacer para poder luego tener la información correspondiente para poderla trabajar. Bueno, pues ese proyecto de investigación tenía, digamos, como dos partes. Una persona que era la que se encargaba de clasificar toda la información, que eran proyectos de gacetas del Congreso, y yo que era la que tenía que hacer, digamos, todo el análisis de eso y pues mostrar porcentajes y el análisis de esa base de datos. Lo que pasaba con la base de datos es que estaba, pues digamos que era utilizar un Excel como una especie de hoja cuadriculada donde metían información pero no estaba ni clasificada, ni tenía, digamos, cada registro. Entonces en un registro se metían proyectos, en otro registro se metían anexos, y nada estaba clasificado. Entonces era como tener un archivo en Word de texto, y lo que yo tenía que hacer era un poco clasificarlo para poder sacarle, pues, para poder analizar esa información. Y ahí creo que fue donde más aprendí, porque un poco como lo que dice Carlos, el hecho, digamos, de uno entender que si en una parte uno pone Bogotá y en la otra parte Bogotá con tilde, y después cuando eso lo quiere agrupar, no te va a agrupar igual. Y si tú estás hablando de peras en toda la base de datos, pues toda la base de datos tiene que ser peras. Y sí, como que uno a veces tiene un problema ahí de que está confundiendo la información. Y creo que ese proceso de reclasificar la información y mirar cómo había que estructurarla en la base de datos fue, digamos, lo que más me ayudó a entender de qué manera operaba esa y cómo podía yo sacarlo, el análisis en las tablas dinámicas. ¿Dónde más has tenido que ubicar información? Porque es que me interesa mucho que los estudiantes, durante todo, digamos, el proceso de aquí en adelante, uno tiene que ser, llamémoslo así, muy hábil en buscar la información, y la información está hoy en día en muchas partes. Entonces, me gustaría que les contaras, por ejemplo, ¿en qué otras fuentes has encontrado información? Nos decías que encontraste información en bases de datos del Congreso, pero específicamente, ¿a qué páginas tuviste que entrar para sacar la información? Cuando tuviste que hacer el tema de votaciones, ¿dónde está la información? Porque es que ahí yo creo que es importante que nuestros estudiantes también comiencen a ver dónde y cómo accedo a esa información. Sí, digamos, por ejemplo, páginas del SIGO, del gobierno, toda la información de consejos comunales. Entonces, toda esa información que está en las páginas no está, digamos, no está en bases de datos. Entonces, lo que yo hacía era meterme a esas páginas, mirar qué era la información que necesitaba. Digamos, en el caso de consejos comunales, estaba identificado por departamento, el consejo y toda la información respecto a eso, y yo lo tenía que clasificar en las bases de datos. O la otra base de datos que se utilizó fue en la registraduría, todos los informes de votación, y la información, digamos, no está estructurada en bases de datos. Entonces, un poco como uno puede aprender es cogiendo esa información que ya está en internet o está en determinada página, y uno estructurarla en bases de datos de acuerdo a los conceptos que vayan a ir aprendiendo. O lo mismo en temas de violencia, en Policía Nacional. A uno le entregan las bases de datos, no le entregan bases de datos, le entregan la información, digamos, ya como una tabla final, y un poco lo que yo he tratado de hacer es volverlo a base de datos para después sí lograr analizarlo y tener más, pues como poderle sacar más análisis de esa información. Ok, ahí ese punto es muy importante. Miren, una de las cosas más claves en los procesos de Excel es que Excel es tan poderoso y tiene tantas posibilidades que muchas veces uno lo utiliza en la forma incorrecta y muchas veces se enseña de la forma incorrecta. Es decir, que se utiliza Excel como el presentador de cuadros finales simplemente para mostrar unos resultados, pero se queda uno con el cuadro. Una de las cosas que más me interesa que ustedes vayan avanzando es esa capacidad de que siempre que se plantee un problema, ustedes vean cómo ese problema lo diseño en una base de datos, lo estructuro en una base de datos y posteriormente sí produzco el reporte final. La tabla dinámica, el gráfico dinámico,
El ordenador y los demás elementos que ustedes tienen ahí sirven básicamente para crear esos productos finales, pero esos productos finales deben ser el resultado de un trabajo sobre una base de datos. Entonces, fundamental que en el proceso que ustedes van a seguir realmente estructuren su mente y aprendan a plantear los problemas en bases de datos. ¿Tú qué opinas al respecto, Jaime, como empresario, con respecto a esto? No, así es, Fernando. La gran ventaja que yo he visto también de crear la base de datos es que uno la puede ampliar. Hoy tengo unos datos, mañana le puedo agregar otros que de golpe aparecieron. Los informes los puedo hacer a mi medida, como a mí me gusten. En la presentación quiero que me muestre estos datos, quiero que me muestre esto, quiero que me haga esta gráfica, quiero que la gráfica me la muestre así. Se vuelve un sistema de información personal. Porque es que cada persona debe tener su sistema de información como lo necesite esa persona. No necesariamente tiene que ser genérico. Excel da esa posibilidad que sea de esta forma. Bueno, Carlos, desde tu punto de vista, los estudiantes que tú has tenido de carreras estilo tecnologías, en gestión de turismo, en contaduría, en administración, en mercadeo, o sea, estudiantes digamos, de materias, de carreras administrativas, ¿qué tanto debe saber un estudiante de Visual Basic? Nada, absolutamente nada. Hay cosas, digamos, es un proceso de macros, las macros en Visual Basic, en cualquier herramienta de Office, es un proceso técnico, digamos que hay que tener una formación de desarrollo profesional, pero para generar soluciones de información no es necesario conocer el 100% de estas herramientas. Normalmente habrá algunas situaciones donde, como decía Andrea, la información no se encuentra como uno quisiera y que de pronto toque desarrollar algunos procesos automatizados para poder generarla como uno la requiere para el análisis. Pero es un proceso que se puede ir dando de forma muy sencilla, con macros muy sencillas, pero no hay que conocer demasiado sobre el tema para eso. Cualquier usuario de Excel puede generar macros muy sencillitas, muy pequeñas, y con ellas son suficientes para la administración de la información. He tenido estudiantes del área administrativa donde han desarrollado macros importantes, pero igual empezaron con este proceso, o sea, primero entender cómo la información y después sí generar esas macros especiales que las han ido formando. Pero ya es un tema muy avanzado, pero para lo primero, que es la gestión de la información, no requeremos conocer nada de Visual Basic ni de macros ni de esas cosas. ¿Tú qué opinas, Andrea, al respecto? Pues no sé nada de Visual Basic. Considero que pues de algo he podido manejar información y me dio bien. Y cuando necesito una macro, pues o pido ayuda a alguna de las personas que me está asesorando, o simplemente, no sé, nunca lo he utilizado, la verdad no. ¿Y has obtenido los resultados que necesitas sin eso? Sí, sin eso. Pues sí puede ayudarle a uno a facilitar, pues es una macro que te ayuda a hacer más ágil el trabajo, pero no es una cosa que tú tengas que aprender de programación y eso, porque yo no tengo ni idea. Ok, este es un tema importante. Son dos cosas diferentes. Una cosa es las macros y otra cosa son el Visual Basic. Visual Basic es un lenguaje de programación en el cual uno desarrolla una solución programando, conociendo un lenguaje. Y las macros simplemente son unas programitas que adicionalmente a todo Excel las genera automáticamente. O sea, uno como usuario no tiene que involucrarse o introducir nada de código, de escribir código en un lenguaje para poder que la macro funcione. La macro se hace solita. Entonces, en ese tema ustedes ahí tienen ayudas de macros, pero lo que quería era básicamente que todos aquellos que quedaron un poco traumatizados, desconsolados, porque no entendieron sobre el tema de Visual Basic, sobre el tema de macros, no hay ningún problema. Por favor, olviden ese tema y vamos a trabajar fuertemente sobre lo que es el manejo de la información y las herramientas que ustedes tienen al respecto. Adicionalmente, en el curso ustedes van a encontrar otro tipo de ayudas, porque sí hay cosas importantes, hay elementos que son bien interesantes, y en eso me gustaría, por ejemplo, que ya entrando más allá del manejo de la información,
que nos contara, por ejemplo, Andrea, ¿qué ha sido para ella la función, una función que existe en Excel que se llama buscar B? No la función buscar de control B para buscar información en eso, sino la función de buscar B. ¿Qué le ha ayudado a ella? Porque sí me interesa que los que no la conocen, la conozcan, la miren, la trabajen, y los que la conocen, revisen si la conocen como debe ser. Entonces, ¿qué ha sido para ti, Andrea, el manejo de esa función? Pues, digamos, mi experiencia es muy relacionada con lo que yo he trabajado. Entonces, por ejemplo, en un caso específico como los municipios y los códigos de los municipios. Muchas de las bases de datos que uno tiene, que uno encuentra, no tienen los códigos de los municipios. Y están todo un municipio con tilde, el otro con un espacio. Entonces, cuando uno quiere organizar la base de datos, le costaba mucho trabajo. Entonces, armando, con la opción buscar B, armando una mini base donde uno ponga el nombre del municipio y qué código es, digamos, esa herramienta me posibilitó a mí tener como agrupados esa información y no, digamos, no sufrir porque entonces uno tiene tilde, otro no, otro tiene espacio, sino simplemente a partir del código identificar cuáles eran los municipios. Y tiene como muchos, es muy poderosa porque muchas veces uno necesita unir dos bases de datos diferentes y a través del buscar B, con un campo que coincidan las dos bases, uno lo puede unir. Okay. ¿Por qué traigo a colación este tema? Porque no quiere decir que no existan herramientas dentro de Excel que no valga la pena aprender, ¿sí? Entonces, por eso les digo, esa es una función. El que no conozca, por ejemplo, Jaime, ¿tú conoces la función buscar B? No, no la conocía, Fernando. Ok. ¿Nunca la has usado? Nunca lo he usado. ¿Y has podido generar y manejar información? Sí, total. Ok. Entonces, fíjense, no necesariamente uno tiene que conocer esa función para poder extraer información y para poder hacer gestión de información. Pero si uno la maneja, si uno la conoce, entonces facilita su trabajo y le da más poder sobre sobre la información. Lo mismo pasa con las macros. Si uno no las conoce y no las sabe, pues simplemente no pasa nada. Puede seguir haciendo la gestión, puede seguir haciendo el gráfico, puede seguir haciendo la tabla, puede seguir ordenando, puede seguir filtrando, etcétera, etcétera. Pero si maneja las macros, pues lo que hace es que le facilita y le ayuda en el trabajo, ¿sí? Carlos, ¿cómo le plantearías tú a los estudiantes cuál es el mejor proceso que ellos pueden seguir para introducirse realmente en lo que es la gestión de información? Bueno, yo creo que lo primero bueno, yo lo había mencionado en una pregunta anterior, que lo primero es estar claro en los conceptos básicos. O sea, esa primera parte que vamos a leer, que vamos a entender de qué es una base de datos, qué es un campo, qué es un registro, cómo está organizada la información, es muy importante. Y ese es el primer elemento. Pero una de las cosas que es interesante y que Andrea mencionó es tener una necesidad propia de información. Y todos la tenemos, todos quisiéramos saber cómo son nuestros gastos, todos quisiéramos saber, por ejemplo, el caso de la colección de CDs de la casa. Uno puede tener mucha música y quisiera saber qué cantantes tiene, qué géneros musicales tiene, qué canciones tiene, etcétera. Entonces, tomar un ejemplo donde genere esas necesidades es importante. Y a partir de eso, empezar a hacernos una serie de cuestiones y preguntas sobre esa información. Por decir algo, yo quisiera saber qué porcentaje de la música que yo tengo en mi casa es salsa, o qué porcentaje de la música que tengo en mi casa es trova cubana. Entonces, ese tipo de preguntas son las que nos lleva a generar ese proceso de ir utilizando herramientas para obtener esos resultados. Creo que es el procedimiento para poder Okay. Bueno, para terminar nuestra actividad, y me gustaría que cada uno de nuestros invitados le diera un mensaje a nuestros estudiantes, un mensaje de el que quiera, el que corresponda y el que poniéndose en el puesto de ellos, en el papel de ellos, ¿qué les gustaría decirle a nuestros estudiantes? Empecemos por Jaime. Claro que sí. Fernando, para mí Excel, y es recomendarles que vale la pena incursionar en Excel, vale la pena cacharrearle, como decía Andrea, porque los resultados finales son muy buenos. Algunos de ustedes serán hasta ahora estudiantes, otros trabajarán en sus empresas, también podrán aportar en sus empresas, otros de ustedes serán empresarios como lo soy yo, pero el resultado siempre es positivo.
Gracias. Andrea. Pues que sí, que traten de tranquilizarse y de aprender, pues de empezar desde lo más básico. Siempre es más fácil empezar como pensando que las cosas son simples y no desde lo más difícil, sino desde lo más fácil y darle igual, pues los errores que uno va cometiendo le van a servir es para ir aprendiendo y realmente sí considero que es una herramienta muy poderosa y que uno sí le puede ayudar mucho pues como a facilitarle y a solucionar cosas de su vida, pues y de su trabajo, de su estudio. ¿Tú crees, Andrea, que el manejar información y el manejar bases de datos es un valor agregado en tu carrera? Sí, completamente, completamente. Siempre, últimamente que estoy, digamos, buscando trabajo, yo veo que mis compañeros están buscando trabajo, siempre están exigiendo el manejo de Excel. Y digamos, uno frente a compañeros que no tienen esa herramienta, sí siente que de pronto tiene pues un plus importante, que creo que ustedes deben aprovechar este curso y aprovechar todo el tiempo que tengan disponible como para tratar de aprender. Gracias. Carlos. Bueno, yo primero lo que les pido es que tengan tranquilidad y que empiecen un proceso con calma, paso a paso, que entiendan que la información es elemento muy importante hoy en la competencia de un profesional. O sea, un profesional no solamente tiene que saber hacer su trabajo, sino que las empresas buscan profesionales que sean autónomos en toma de decisiones, efectivas. Y para la toma de decisiones efectivas es la información. La gestión de la información es importante para hacer toma de decisiones efectivas. Como al comienzo, Fernando también lo mencionó, este no es un curso de Excel y tenemos que también abrir la ventana de que hay muchas herramientas en el Office, principalmente, donde podemos generar soluciones a través de la información. O sea, no solamente pensemos en Excel, sino que también existen otras herramientas que combinadas con Excel y combinadas entre todas, podemos llegar a generar soluciones muy importantes a un costo bien económico. Bueno, muchas gracias, de verdad. Jaime, Andrea, Carlos. Sí, muchas gracias. Espero que nuestros estudiantes de Anapoima, de Barranquilla y de Fiesta Suba hayan entendido y hayan oído y estén preparados para continuar. Entonces, pues de verdad muchas gracias. Creo que uno de los elementos fundamentales y lo que se buscaba o lo que yo buscaba era que oír de otras personas lo que ha sido la experiencia en el manejo de la información y ver la importancia que tiene esto. Bien, entonces podemos continuar con ya lo que significa el manejo y especialmente lo que va a ser dentro de las próximas semanas el proceso que cada uno de ustedes debe seguir para poder aprovechar el manejo del curso. Entonces les voy a dar algunas pautas, algunas guías. Vamos a entrar al curso para que ustedes vean qué es lo que tienen disponible y en estos últimos minutos entonces puedan ustedes aprovechar y cuando tengan tiempo en sus casas, en sus computadores, puedan realmente volver a practicar sobre el tema. Lo primero es cómo entrar a la página. Ustedes de todos modos en el aula virtual se les envió un correo donde está la dirección, sin embargo aquí la dejo, exactamente, la tengo en pantalla, es http://gi.polygram.edu.co. Ahorita vamos a entrar a esa dirección y dentro de esa dirección está el curso Inteligencia de Negocios. Entonces, tecleando esta dirección, nosotros podemos ir perdón un minuto aquí, trato de ubicarme para poder que ustedes miren en directo cómo es el proceso en Internet, ¿sí? Entonces, vamos a entrar a Internet Explorer, estoy haciendo clic en Internet Explorer y en la dirección, pues colocamos la dirección que ustedes tenían. Lo pueden colocar ustedes dentro de su computador como uno de los favoritos, pues para que no tengan que estar escribiendo. Entonces escribo http://polygram.edu.co. Esa es la dirección de la página
Vamos a ver si llega, si entra aquí. Espero que internet no me haga una mala pasada. Vamos a mirar. ¿Algo pasó? ¿Habrá algún problema? Espero que no. Mesa de ayuda. Creo que me fui para otro lado. Entonces, a ver, me entré por allá donde no es. A ustedes no les va a pasar eso porque no están enfrente a una pantalla como lo estoy yo, y entonces están aquí Polygram. Perdón, es que claro, me hace falta el GI. Bien, que el que siempre equivoca es uno, no el computador. gi.polygram.edu.co. A ver, ahora sí. Entonces ustedes van a encontrar esta página, una página donde además muy probablemente ya han entrado, porque espero que hayan entrado a Polígono. ¿Saben todos qué es Polígono? Para los que estudiaron matemáticas, Polígono es la gran ayuda que les da la universidad para que ustedes puedan discutir, puedan resolver problemas, puedan preguntarle a sus monitores y asesores académicos y sus tutores sobre problemas específicos del área de matemáticas. Y aquí a la izquierda, ustedes encuentran el tema de inteligencia de negocios, ¿sí? Ahí está inteligencia de negocios, ese es el curso, entonces ustedes entran sobre ese curso. Aquí está la introducción. Muy probablemente si ustedes entraron desde el aula virtual, entraron directamente al curso. Eso es simplemente porque la dirección que les mandamos entraba directamente. Pero si entran directo por gi.polygram.edu.co, encuentran esto. Aquí está cómo está el curso. Y luego él les va a pedir su login, su password. Creo que hace 8 días tuvimos algunos problemas con algunos estudiantes con los códigos, pero creo que ya no debe haber ningún problema. Si llega a existir algún problema, por favor, me envían un correo a mi correo personal, fdavila@polygram.edu.co, diciendo que no han podido entrar y resolvemos el problema. Creo que hoy en día, entrando el código que se les envió como login y el mismo código como password, pueden entrar a la página sin ningún problema. Entonces aquí mi login es fdavila, mi password, no les los puedo decir porque aquí tenemos ya lo que es el curso y ustedes van a encontrar algo muy similar. Aquí estoy como profesor, ¿cierto? Entonces tengo algunas cosas adicionales, pero ustedes en general es muy parecido. Van a tener en la parte donde dice diagrama de temas, aquí en toda esta parte de diagrama de temas, van a tener por un lado las novedades, que espero cuando tengamos algo que conversar y eso, pues podemos entrar ahí, y van a tener la presentación del curso. Ahí están los temas en detalle, es una presentación en PowerPoint, hay explicaciones al respecto de lo que significa un sistema de información, de lo que es inteligencia de negocios, y todo el tema específico de lo que es conceptos básicos, y adicionalmente también algunos ejemplos o algunas muestras sobre PowerPoint de lo que es el manejo de tablas dinámicas. Entren, revísenla, conózcanla, pero realmente, digamos, es una presentación general de lo que es este curso. Donde ya comienza el proceso de aprendizaje es a partir del primer módulo, o el 1 que está ahí, que dice cómo se puede organizar la información en bases de datos. Y ahí es donde ustedes van a entrar a poder conocer cómo es que, o qué conceptos son los que conforman una base de datos. Entonces tienen un archivo en PDF, que es este de aquí, que se llama Conceptos Básicos, donde básicamente tienen material escrito, material que corresponde, como les decía, al material del libro. O sea, ustedes lo pueden leer, si lo quieren lo pueden imprimir, si quieren comprar mi libro, pues sería muy agradable para mí, pero no es necesario que lo compren, sino que ahí tienen todo el material, pueden leerlo, revisarlo, y ahí está básicamente lo que es el manejo de conceptos básicos. Adicionalmente a eso, aparece un objeto virtual o 3 objetos virtuales, ¿sí? Básicamente son objetos donde ustedes pueden entrar y van a encontrar unas diapositivas con la voz mía
para explicar o donde se explican los diferentes temas de conceptos básicos. No se preocupen si en un momento dado puede ser lento, porque digamos, dependiendo de la conexión que ustedes tengan en Internet, el proceso puede ser un poco demorado, porque son archivos grandes. Yo traté de partirlo, inicialmente era un gran archivo de 45 minutos, hoy en día por ejemplo, de conceptos básicos de bases de datos, tiene 11 minutos, 38 segundos, ¿sí? Ustedes aquí a la izquierda les aparece cargando, espere. Uno debe esperar un ratico, pero no mucho porque nunca cambia, ¿sí? Entonces se puede uno quedar ahí sin entrar nunca. Ya después de un ratico, dependiendo, ustedes entran y van a ver que aquí, si le hacen clic en cargando y esperando, aparece ya el objeto virtual. Como ven, a la izquierda están las diapositivas, ustedes pueden ir a cualquiera de esas. Cuando arranca la diapositiva, está sincronizada con voz. O sea, por ejemplo, aquí en definición, por ejemplo, definición de campo, entonces aparece una diapositiva, ahí parece que no ha cargado totalmente, por eso no aparece. Vamos a ver si aquí definición 2. Aquí definición 2, ¿sí? Ahí hay una diapositiva y aquí no aparece porque no estamos conectados, pero les va a aparecer la voz, les va a aparecer la sincronización con la explicación de lo que es la parte de cada uno de estos temas. Bien. ¿Cómo? Vamos a ver aquí. Aquí me dicen que le puedo dar play para ver si suena, pero algo está pasando. Aquí me ayudan, me vienen a ayudar porque... Módulo de conceptos básicos de base de ya datos. sé, lo que pasa es que, ok, me hace este falta, módulo sí, claro, aquí vamos a definir me decía un mensaje que es, algunos me elementos toca básicos ejecutar de un lo que es control una base de datos ActiveX y y de lo que compone el problema es la que este base de computador datos. no es mío. Acuérdense que el computador es un PC, que significa Personal Computer. Cuando uno va a un computador que no es el de uno, siempre tiene estos problemas, porque está adaptado a otros, ¿cierto? Entonces, por eso yo siempre uso el mío, pero desafortunadamente aquí no lo usé. Pero bueno. Aquí está otra vez pidiendo ejecutar. No sé si lo ejecutará Juan Fernando. Es probable que le vamos a ejecutar y a ver si... Parece que dejó de funcionar el Explorer. Se está reiniciando. Vamos a ver si logramos. Algo pasó, pero aquí se me enloqueció. Voy a tratar de volver al curso. ¿Será que al ejecutarlo ya queda solucionado el problema? Bueno, si no, pues ustedes pueden entrar allá en su casa con todas las instalaciones de los ActiveX y todo eso para... Voy a volver a entrar aquí a la inteligencia de negocios. Vamos a entrar aquí a Fernando Dávila, lo mismo que volvimos a hacer el mismo proceso que les había hecho de iniciación. Y vamos a tratar de mirar nuevamente a ver si lo podemos cargar. El problema que tienen estos objetos virtuales, como les decía, es que son relativamente pesados. Entonces a veces cuando la conexión no es la más, digamos, la más amplia, la conexión a Internet, ¿sí? Porque el archivo tiene que subirlo a Internet. Entonces a veces no funciona de la mejor forma. Si tienen muchos problemas con esos objetos virtuales, me avisan y buscamos la manera de que en los centros locales tengan un CD o una memoria con esos objetos virtuales para que los puedan aprovechar, ¿sí? Para que no tengan que cargarlos directamente desde Internet, porque a veces de verdad le genera a uno problemas. Aquí yo, por ejemplo, estoy teniendo problemas, no sé por qué, pero... Bueno, entonces, continuemos. Creo que el computador se me está trabando aquí. Vamos a ver. Vamos a tratar de trasladarnos a otras opciones. Bueno,
sigamos aquí en nuestro curso, van a tener también, además del objeto virtual, los ejemplos que les decía yo hace un rato. Son ejemplos que están en Excel. Ustedes simplemente los pueden cargar y mirar. En el primer caso, por ejemplo, unos ejemplos que hay de bases de datos. Ahí hay 3 o 4 bases de datos, ejemplos muy generales, sencillos, pero que les sirven como guía para que ustedes puedan identificar por lo menos algunas bases de datos. Hay uno interesante que corresponde a lo que es una encuesta. El tema de la encuesta es un tema interesante porque cuando uno crea una base de datos, una encuesta, digamos que hay algunas características que uno comienza a entender cuando ya tiene el manejo de lo que es una base de datos. Mírenla, ahí hay una encuesta, y si alguno tiene como ejemplo de su día a día, de su labor, una encuesta, lo podemos trabajar a través de los foros. Los foros están aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos el foro para el primer tema. Se llama Foro Conceptos de Bases de Datos. Ahí en los foros de bases de datos, básicamente, está la posibilidad de comunicarnos entre ustedes y el profesor, o sea, conmigo. Me interesa mucho que fomentemos esa comunicación. Es una comunicación en la cual vamos a poder, entre las dos partes, compartir inquietudes, compartir preguntas, compartir soluciones que se puedan colocar. Entonces, les pido el favor de que a ese foro entremos continuamente. Yo voy a tratar al máximo de estar respondiéndoles las inquietudes, pero para cada tema va a haber un foro, o sea, existe un foro para cada uno de los temas. En la parte 2 está lo que es acciones sobre la base de datos. Ahí también van a tener un archivo de texto donde está escrito las diferentes acciones que se pueden hacer sobre la base de datos, muy similar a lo que vimos ahora de conceptos básicos. También hay un objeto virtual que explica el tema de acciones sobre la base de datos, y hay 2 archivos de ejemplo, ¿sí? Básicamente, aquí ya no hay, básicamente es una base de datos de ejemplo para que ustedes puedan trabajar las opciones de ordenar, que puedan trabajar las opciones de subtotales, de filtros, de una serie de cosas que podremos ir haciéndoles seguimiento durante las próximas 3 semanas. Luego está cómo se maneja la información en la base de datos. Vamos a ver aquí porque creo que hay un problema del computador. Juan Fernando, ¿me podrías ayudar aquí a ver? ¿Será que creo que algo pasó? Pero bueno, sí, creo que es problema del sistema operativo, porque se quedó creo que se bloqueó el computador aquí. ¿Qué más podemos hacerle aquí? A ver, ¿será que si cerramos? Tratemos de cerrar las tareas. Pero básicamente, como ustedes estaban viendo, tenemos 5 grandes áreas. La primera, conceptos básicos. Aquí vamos a ver aplicaciones, ¿cuál es? Aquí la vamos a finalizar para que no nos... Estamos aquí finalizando pues para que no tengamos problemas con... Ok. Y vamos a tratar de volver a entrar a la página pues para que ustedes puedan ver los elementos que nos hacen falta ahí. Otra vez aquí. Internet Explorer, estamos simplemente entrando a Internet. Y vamos a ponerle nuevamente la dirección. Creo que con las veces que hemos entrado ya todos se saben, gi.poligran.edu.co. Eso, aquí estamos. Creo que ya todos no tendrán queja de que no hemos repetido cómo se entra, ¿cierto? Aquí entramos nuevamente al curso. Bueno, entonces como les decía, estábamos aquí en la parte de aplicaciones sobre la base de datos, que era ordenar. Ese es el segundo tema. En el tercero está cómo se maneja la información con tablas dinámicas. También
tienen otros objetos virtuales que pueden aprovechar y que pueden mirar. Lo mismo, un ejemplo, un archivo de ejemplo, es un ejemplo de nómina, es un archivo con empleados que tienen un salario, una serie de cosas, mírenlo y sobre él pueden trabajar de una manera muy interesante el tema de tablas dinámicas. Y también tienen su foro. Recuerden lo que les decía, vamos a trabajar a través de los foros para que podamos intercambiar y podamos avanzar en ese tema. En el cuarto punto está, muy probablemente es digamos un tema de ayuda y de apoyo. Ustedes tienen bastantes actividades ahí. ¿Cómo se combina Excel con Access? ¿Cómo se combina Word con Excel? ¿Cómo se hacen formatos de entrada de datos para cuando los lleguen a requerir? Cómo ahí se trabaja un tema de consolidación y también hay ejemplos, ¿sí? La idea básicamente es que ese tema 4 ustedes lo utilicen cuando quieran, ¿sí? Les puede servir como referencia. Muy probablemente no va a ser parte directa de lo que vamos a hacer en el trabajo práctico, pero es una ayuda adicional. Y en el punto 5 está lo que llamamos, hay unos problemas propuestos y cómo se solucionarían. El caso que Carlos Arias nos decía hace un rato de los CDs, ese puede ser un ejemplo que el que no tenga un problema propio en su labor diaria, pues lo puede hacer como trabajo individual. ¿Cómo hago para manejar la base de datos de los CDs de música que tengo en mi casa? Entonces, ahí están básicamente los elementos. Espero que les sirvan, que les ayuden, que vayan en ese proceso hacia adelante. No traten de irse a todo, a meterse a todos los temas, a todos los materiales, porque eso les puede generar un poco de dificultad y por lo tanto les puede generar a veces confusión. Entonces, prefiero que vayan paso a paso, que vayamos trabajando con los foros, que a través de los foros discutamos, hablemos, resolvamos problemas, resolvamos inquietudes, que les podamos mostrar, o que yo les pueda mostrar cómo pueden aplicar eso. Y un tema muy importante para terminar, es necesario que para la próxima semana, a más tardar el viernes, ustedes me hayan enviado cuál va a ser el tema o la información sobre la que van a trabajar el proyecto. Es decir, cuál va a ser el tema central del proyecto de cada uno de ustedes. ¿Qué me tienen que enviar? Si tienen un archivo con información que ya han trabajado y que quieren, digamos, profundizar, me dicen, mire, profesor, este es el archivo sobre el que vamos a trabajar, y me lo envía. Si es un tema nuevo sobre el que quieren crear, me dicen, vamos a crear sobre sobre qué base de datos vamos a trabajar. Y si no tienen ninguno, entonces me dicen, Fernando, no tengo ninguno, y entonces yo les digo, trabajen sobre este archivo. Pero lo importante es que el próximo viernes ya tengamos claro cuál va a ser el archivo y o la información sobre la que cada uno de ustedes va a trabajar. De esa manera, para el 12 de diciembre, en Anapoima, de 6 a 10, trabajaremos una parte práctica donde yo les explicaré y manejaremos sobre los ejemplos, y posteriormente trabajarán ustedes sobre su propio ejercicio y yo les ayudaré y les colaboraré para que el proyecto sea un éxito. El 12 de diciembre en Anapoima, de 6 a 10, como les decía, el sábado 13, de 8 a 12, creo, no estoy seguro, pero se les confirmará por el aula virtual en Fiesta Suba, y el lunes 15 de diciembre, de 6 a 10, en Barranquilla, en el Centro Local de Aprendizaje de Barranquilla, para terminar la parte final de ese curso. Como ven, ustedes me pusieron a trabajar en estas vacaciones, pero con mucho gusto lo hago. Estoy muy interesado en que ustedes definitivamente avancen en este tema, y yo también aprendo y también me sirve porque me ha permitido enfrentarme a lo que es este proceso de educación distribuida, lo que significa hacer ese proceso de aprendizaje. Recuerden que el fundamento del proceso de educación distribuida es el aula virtual. Lo que ustedes aprendan, lo que ustedes desarrollen, es básicamente nuestras teleclases y nuestras teleconferencias simplemente son una ayuda, son una guía, son una motivación para que ustedes realmente desarrollen. Aprovechen a sus tutores, aprovechen cada uno de las personas que tienen a su cargo, y les deseo un feliz fin de semana y nos vemos en 15 o 20 días. Muchas gracias.